El desarrollo del hombre en su nicho le ha exigido mejorar procesos de comunicación para la transmisión del conocimiento, para la preservación del mismo a través de los procesos de réplica. Los medios de comunicación, la didáctica como medio de enseñanza, han impactado a la comunidad en su momento, generando procesos de transformación desde la prehistoria hasta la época actual. Cuando el hombre empieza a utilizar el lenguaje, pudo acumular en su memoria el conocimiento social adquirido, preservarlo y transmitirlo a nuevas generaciones. Estas sencillas acciones permitieron que muchos saberes aprendidos no se olvidaran y pudieran ser enriquecidos por las acciones de otras personas. Antes de la aparición del lenguaje, la enseñanza y aprendizaje se adquiría como fruto de las actividades cotidianas diarias, mediante la acción de la observación y la repetición de las acciones de los adultos, transmitidas a través del juego. Con el lenguaje, la enseñanza y el aprendizaje comenzaron a disociarse de las actividades diarias, cambiando las formas mentales de procesar la información. Los primeros signos gráficos son del Paleolítico Superior, hace 35.000 años. Son pinturas rupestres en donde nuestros antepasados dibujaban elementos de la naturaleza y acciones humanas. Para el año 5000 a.C. comenzaron a utilizarse otros elementos que ya no eran dibujos, eran signos cuneiformes o jeroglíficos como representaciones del habla. La escritura permitió la independencia de información para el hablante, el oyente, en el tiempo y espacio. Hizo posible preservar el registro de la información y el conocimiento en forma más fidedigna, pero su inconveniente era la lentitud respecto al lenguaje hablado y no generaba interactividad. Para interpretarla, había que aprender una cantidad de símbolos que implicaban tiempo y recursos, restringiendo su acceso a las comunidades. El conocimiento y el pensamiento fueron más fiables y sistematizados. La transmisión del mismo a través de la escritura la convirtieron en una pieza de poder político, económico, social y cultural. La alfabetización de la escritura comenzó hace 4500 años en la Mesopotamia, en Egipto y China, con la intención de enseñar la escritura cuneiforme a los privilegiados y especialmente a los escribas, que eran los encargados de hacer el proceso de escritura. Existen indicios de la aparición de la imprenta en el año 440 a.C. con el uso de sello por parte de los romanos, pero oficialmente 36.450 años después, en el año 1450, fue Johann Gutenberg quien realizó los primeros procesos de impresión empleando la imprenta. Con ella se reprodujeron textos en grandes cantidades, restituyendo en parte la interactividad del habla. Apareció el libro, estableció una forma lineal de comunicación, dividido en capítulos, segmentos y unidades, generando una reestructuración del conocimiento y en la forma de organizar la sociedad y sus actividades. Nuevamente, la imprenta produjo una revolución de la difusión de la información, la formación del conocimiento, dando impulso a la evolución de los sistemas políticos, económicos, sociales y culturales, y especialmente en la mentalidad personal. Ya no era oneroso acceder a los libros. La información se democratizó. El hecho de aprender a leer fue fácil. La información se democratizó. Se convirtió en la base del aprendizaje escolarizado, permitiendo acceder a la cultura y a elevar el prestigio social. Ahora, como ven en pantalla, existe una nueva representación de la información que es más abstracta y artificial, que necesita aparatos para reproducirlos y descifrarlos. Se conoce como el código digital. Este cambio se presenta en 1844 cuando Samuel Morse crea el telégrafo, un sistema que permite pasar a través de un cable impulsos eléctricos discontinuos, produciendo golpeteos equivalentes del otro lado de la línea y así enviar y recibir mensajes
para producir el código sonoro, o sea, golpes de un lado generados por un emisor. Aparece la televisión, aparece posteriormente en el año de 1946, aparece la primera computadora llamada ENIAC, creada por los ingenieros Jan Macaulay y John Ecker en la Universidad de Pensilvania, que tenía la capacidad de realizar 5.000 operaciones aritméticas por segundo, y a partir de ella se inicia la construcción y modificación de los computadores de hoy. Aparece el código binario en 1937. Se desarrollan otros inventos como el teléfono, como la radio, el satélite. Aparece el primer satélite en el año 1957. Posteriormente aparece la primera red de comunicación en el año de 1961. En 1973 aparece el primer celular. En 1990 aparece multimedia. Posteriormente aparecen los hipertextos, y de los hipertextos, más o menos en el 2011, aparecen los entornos virtuales de aprendizaje. Todo este proceso de creación, de asimilación y de cambios de los medios de comunicación se realiza en 151 años, desde 1844 hasta 2011. Vemos en la línea de tiempo que aparece primero el telégrafo, el televisor, el código binario en 1937, la primera computadora, el primer satélite enviado al espacio por parte de los rusos, las primeras redes de comunicación en 1961, el primer celular en 1973, la multimedia aparece en 1980, en 1990 aparece el hipertexto y finalmente los entornos virtuales de aprendizaje. Paralelamente a este avance tecnológico, se viene desarrollando un avance en las técnicas y métodos de enseñanza en la humanidad, que se ven reflejados en la didáctica. A partir del siglo IV a.C. empiezan a aparecer los primeros términos sobre la didáctica. La didáctica, que viene del griego didácticos, de didastein, enseñar, ha cambiado a través de la historia, desde la antigüedad, desde Sócrates, pasando por la época escolástica, en donde podemos mencionar entre otros a San Agustín y a San Isidro como humanistas. Podemos mencionar a Jean-Louis Vives y a Wolfgang Radke. Wolfgang Radke dijo que la autodisciplina debe llevarse a cabo sin interferencia de los maestros, y especialmente del pedagogo o del padre de la pedagogía, Jan Amos Comenius, a través de su obra La Didáctica Magna. Contribuyó a crear una ciencia de la educación y una técnica de la enseñanza como disciplina autónoma. En 1896 nace Jean Piaget y empieza a desarrollar una obra pedagógica que tenemos hasta el momento. Una de sus obras es la teoría psicogenética. En el mismo año, pero en Rusia, nace Lev Vygotsky. En el año de 1918, en Estados Unidos, nace David Ausubel. Piaget, Vygotsky, con su trabajo Zona de Desarrollo Próximo, y Ausubel, con su teoría del aprendizaje significativo, han sido determinantes en la comprensión actual del enfoque constructivista. Vale la pena resaltar que actualmente los aportes de dichos pensadores se mantienen vigentes y han contribuido de forma importante al fortalecimiento de la pedagogía en la escuela del siglo XXI. Claro está que se han desarrollado algunos ajustes conforme a cada contexto. Sin embargo,
su esencia se conserva. La nueva tecnología crea nuevos lenguajes, nuevas formas de presentación, permiten crear nuevos escenarios de aprendizaje donde el lenguaje y los sistemas de representación son diferentes a la lengua oral y escrita. Requieren una nueva estructura. De esta forma, presenciamos la transformación de los procesos de enseñanza y aprendizaje alrededor de un nuevo modelo didáctico de trabajo integrado en la red, como se pretendía, como lo manifestaba Vygotsky, donde el aprendizaje colaborativo y social, la retroalimentación y la evaluación formativa son elementos primordiales que permiten la relación estudiante-estudiante, docente-estudiante, estudiante con contexto, a través de entornos virtuales o a través de la red social, apoyados por ordenadores, softwares educativos, proyectos telemáticos, portales educativos, lenguajes de programación, editores de multimedia, hipertextos, hipermedias, que es la integración de multimedia con hipertextos, animaciones, tutoriales, correo electrónico, mensajes SMS, comunidades de aprendizaje, blog, webblog, portafolios digitales, wikis, web, plataformas, herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica, webquest, pizarras digitales, tablet, lápices ópticos y otros más elementos. Estos avances tecnológicos están generando dentro de un marco socioeconómico y cultural que hacen posible su aplicación y desarrollo en la producción de nuevos bienes y servicios. Es solo cuestión de tiempo la reducción de costos para su aplicación a nivel mundial. Incluyen ahora, está creando una nueva realidad de transformación que recibe el nombre Sociedad del Conocimiento, Sociedad del Conocimiento y la Información, o Sociedad del Aprendizaje, o Sociedad de la Inteligencia, o Sociedad Digital, o Sociedad del Homo Videns. Vemos nuevamente cómo los medios de comunicación regulados por la didáctica para los procesos de enseñanza y aprendizaje influyen en los procesos económicos, sociales y pedagógicos del medio donde se desarrollan.